Buenos días, es un gran honor para mí compartir con ustedes las sesiones de este Congreso. Un especial agradecimiento al señor presidente y al director del área jurídica de FASECOLDA por la invitación y por la magnífica hospitalidad. El tema que me propongo tratar se refiere a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Concretamente voy a tratar de acometer el análisis de una sentencia en particular con el fin de tratar de sustentar un planteamiento general sobre la invitación a una nueva forma de seguimiento de la jurisprudencia. Y para el efecto del análisis se tratará la evolución jurisprudencial en dos temas puntuales que se refieren fundamentalmente a materias probatorias, que son la valoración de la prueba indiciaria de gran importancia para el seguro y los efectos en cuanto a la constitución en mora de la prueba de la cuantía de la pérdida producida judicialmente, esto es, dentro del proceso. El planteamiento parte de la consideración conforme a la cual hay una especie de asentamiento de la jurisprudencia en materia de seguros, luego de unas muy importantes decisiones jurisprudenciales producidas en los albores de la legislación y hasta avanzado algún tiempo, pues hemos entrado en una etapa de cierta madurez, como es lo propio respecto de muchas instituciones. Con el paso del tiempo los temas se van decantando. Sin embargo, el planteamiento es que al interior de una reiteración que luce tranquila de los criterios orientadores que la misma jurisprudencia ha venido señalando, se presentan algunas modificaciones que pueden pasar inadvertidas y no obstante ello resultan de capital trascendencia. El planteamiento es que probablemente el seguimiento de esas modificaciones que no se refieren a los conceptos como tal, sino básicamente a la valoración probatoria, requiere de una nueva mirada, una nueva forma de análisis que se me ocurre podría estar fuertemente apoyada en la probática. La probática es una disciplina, ¿sí?, paralela al derecho probatorio que en el fondo lo que trata de establecer es cómo se prueban los hechos dentro del proceso. Parte de la distinción, el concepto entre lo que es la fuente de prueba y lo que es el medio de prueba, muy rápidamente. La fuente, pues, es el elemento ese donde queda impresa o estampada la huella del hecho histórico que se pretende traer al proceso, entendiendo la prueba como el equivalente sensible de aquello que se pretende llevar al conocimiento del juez. Y el medio es la actividad procesal a través de la cual la fuente fluye al proceso. Si lo miramos con respecto a la prueba testimonial, el testigo y concretamente la mente del testigo es la fuente y el medio es toda la actividad procesal requerida para garantizar la comparecencia, incluso mediante la conducción del declarante y el acto mismo de la declaración. La fuente, a diferencia del medio, es un concepto extraprocesal que la ley adjetiva como tal no explica completamente. La explicación de las fuentes está básicamente en las leyes de la naturaleza y en la epistemología. Esta disciplina fue creada por un profesor catalán, don Luis Muñoz Sabaté, quien manifiesta de la misma que es una actividad científica o técnica que representa la búsqueda de esas fuentes a la que no es ajena la intuición y la imaginación y que no podemos llamar derecho porque no es derecho. O sea, el peso o el valor de las fuentes
depende de la experiencia y de la forma en la cual los jueces las hubieran reconocido anteriormente. De ahí la invitación a una forma paralela de mirar la jurisprudencia. Para ilustrar que no es derecho, ¿sí?, el mismo autor que trata profusamente el tema de los seguros pone un ejemplo dentro del campo. Dice, la carga de la prueba de establecer la existencia del contrato de seguro se la alternan el beneficiario o el asegurador dependiendo de qué se reclame en juicio. Si se reclama el pago de la prima, pues entonces le corresponde al asegurador. Si lo que se demanda es el pago de la indemnización, le corresponde al beneficiario. Pero el peso de la carga, señala, no es simétrico, ¿sí?, es proporcional a la dificultad de remover la duda sobre la existencia del contrato. Y plantea que por la evidente desproporción entre las sumas a cargo de las vinculados al contrato, ¿sí?, pues hay una mayor gravedad en el peso de la carga respecto del establecimiento del contrato para los efectos de deprecar el pago de la indemnización. Si esto se mira desde la óptica estricta del derecho probatorio, desde tomando en consideración el postulado de la igualdad de las partes o la supuesta unicidad del estándar probatorio, pues esto no podría justificarse. Sin embargo, en la realidad funciona de esa manera y es el planteamiento del autor. La probática es más, opera más como una ciencia social, ¿sí?, regida por el postulado del ser, y el derecho procesal, como parte del derecho, se rige fundamentalmente por el deber ser. ¿Quién es el usuario natural de la probática? Ese es el litigante, la persona a quien le corresponde definir una estrategia procesal y particularmente una estrategia probatoria, apoyado por su cliente cuando éste tiene la articulación técnica necesaria para operar sobre el tema. Finalmente, pues está definido que el tipo de contrato que vincula al abogado con su cliente en la representación judicial es un contrato de mandato al cual son connaturales las instrucciones del cliente. Pero además de este usuario particular y directo, de todas maneras, ¿sí?, la sociedad también se beneficia del recurso a la probática porque es un instrumento de validación de la legitimidad de las decisiones de los jueces. Plantea el creador de la disciplina que la lectura de la solución probática, dada el caso, también estimula el espíritu crítico. La idea es presentar una sentencia en particular que, si se lee en una primera mirada, lo que hace es reiterar manifestaciones tradicionales de la jurisprudencia, pero que mirada con un cierto detalle representa profundas transformaciones, concretamente en la regulación del contrato de seguro. Y los temas en los cuales incide, como lo señalé inicialmente, son la valoración de la prueba indiciaria, concretamente en el caso particular, en el carácter malicioso del sobreseguro y en el incendio provocado, y adicionalmente la fecha de iniciación del cómputo de los intereses moratorios, por cuanto en el curso del proceso fue que finalmente pudo establecerse cuál era la cuantía de la pérdida. Esos aspectos venían siendo tratados por la jurisprudencia de manera relativamente pacífica, con la excepción de un salvamento de voto muy ilustrado sobre el segundo de los mismos. Vamos con el primero. Rápidamente, ¿qué ha dicho la jurisprudencia sobre el indicio? Han sido pronunciamientos, por decirlo de alguna manera, de libro. La jurisprudencia reitera lo que dice la mejor doctrina nacional e internacional. Define la prueba de indicio como aquella mediante la cual se logra por inducción lógica el resultado de dar por conocidos, con base en hechos firmemente acreditados en el plenario, otros que no lo están.
Ustedes ven las referencias de las sentencias que sirven de base. En punto a la forma como opera la prueba indiciaria, ¿sí?, se pueden resumir los siguientes requisitos. Se requiere que el hecho indicador esté plenamente probado, se requiere que el juez haga una consideración individual de cada uno de los hechos indicadores y su evaluación conjunta. La evaluación se hace con utilización de la lógica y el sentido común sobre la base de la aplicación de las reglas de experiencia y finalmente impone al fallador, habida cuenta del carácter indirecto de la prueba y de la incidencia en el mismo de una operación lógica que no determina resultados unívocos siempre, la necesidad de consignar en la motivación el peso probatorio que se reconoce a cada indicio en particular y a estos en conjunto. Es un tema referido directamente a la validación democrática de la legitimidad de la sentencia, que es uno de los principios del derecho probatorio. En punto a los elementos de la prueba indiciaria, señala la jurisprudencia que la apreciación de los indicios comprende una actividad múltiple que consiste, por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba y, por el otro, en la deducción o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados. Es una actividad valorativa compuesta, compleja. Su primera parte opera sobre la prueba histórica, sobre una prueba que tiene aptitud representativa de reconstrucción de un hecho anterior, que es la prueba del hecho indicador, y el segundo, lo que se conoce como prueba lógica o crítica, que no evoca imágenes del pasado, sino que induce en el juez la necesidad de realizar una labor inductiva o deductiva, pero en el plano intelectual. El grado de convicción del indicio depende de su carácter necesario o de su carácter contingente. Si el indicio tiene carácter necesario o si es un indicio de un gran peso en términos de probabilidad, el sedazo a través del cual se mide su valor probatorio es la conexidad lógica que existe entre el hecho indicador y el hecho indicado, ¿sí?, determinada para el caso específico. A mayor conexidad lógica, obviamente, pues mayor peso probatorio. La conexidad lógica es lo que en la terminología procesal se denomina la gravedad del indicio. Pero cuando el indicio no es único o necesario, o sea, cuando concurren una serie de indicios que hay que sopesar conjuntamente, la regla cambia y la gravedad debe complementarse, ¿sí?, con la concordancia y la convergencia. O sea, si el indicio es contingente, finalmente se requiere que haya pluralidad de indicios, que estos sean graves, concordantes y convergentes, y que no existan contraindicios dentro del material probatorio, lo cual ocurre cuando los indicios no guardan armonía con el resto de las pruebas practicadas dentro del proceso. Se entiende por concordancia el hecho de que los indicios no se infirmen entre sí, no se infirmen recíprocamente, y por convergencia es la pertinencia particular del indicio, que todos apunten a establecer el mismo hecho que se pretende probar. La sentencia que me propongo comentar, en punto de la valoración del indicio, establece dos subreglas que finalmente casi que dan al traste con la posibilidad de acreditar un hecho por vía indiciaria. La primera aparece formulada literalmente en la sentencia, en los siguientes términos: el valor racional de la inferencia indiciaria es siempre de probabilidad, pues basta un solo hecho que refute o contradiga el enunciado que se cree verdadero para que se vea mermado el grado de confianza que en él se tiene.
con la particularidad que en el desarrollo argumentativo, mermado equivale a destruido o infirmado completamente. La segunda subregla tiene una formulación no literal sino implícita. Se deduce de razonamientos consignados en la sentencia. Dice, la prueba indiciaria no tiene valor de convicción si no existe relación material de causalidad entre el hecho indicador y el hecho que se pretende probar. Para ilustrar de dónde sale la subregla, transcribo dos apartes de la sentencia. Dice el primero, la coexistencia de seguros en modo alguno puede ser considerada como indicio de la voluntad de defraudar, ni mucho menos de la causa del fuego que consumió la bodega, pues con esta última no tiene relación material de causalidad. Abreviando el razonamiento, la coexistencia de seguro no puede ser considerada como indicio de la causa del fuego, pues con esta no tiene relación material de causalidad. Y otra cita apoya la subregla porque concluye que el indicio no es admisible toda vez que no existe nexo de causalidad entre esos dos hechos. La primera subregla tiene dos problemas evidentes. La primera es que le da a las reglas de experiencia el mismo tratamiento que corresponde a las leyes de la naturaleza. Por virtud de la asimetría lógica en las leyes de la naturaleza, se entiende que ningún número de eventos favorables determina que ésta vaya a operar siempre, ¿sí? Pero que por el contrario basta un hecho que infirme la ley natural para que ésta pierda su consistencia y su poder y sea necesario reformularla. Por eso se dice que la ciencia avanza fundamentalmente a partir de los errores. Pero eso que es predicable en el campo de la naturaleza, que es hasta cierto punto muy predecible en su desarrollo si no se introducen consideraciones sobre cierto nivel de caos que ahí existe, pues no se puede predicar de las máximas de experiencia porque se refieren al comportamiento del hombre y por virtud de la voluntad, el comportamiento humano no tiene un devenir regular o previsible. Pero lo que es más claro es que encierra una contradicción en los términos, porque si afirmamos que el valor de la inferencia es siempre de probabilidad, eso resulta incompatible con el postulado de que un solo hecho que refute o contradiga basta para que se vea mermado el grado de confianza que en él se tiene. Esto porque lo propio de la probabilidad, ¿sí?, es, y esto lo tienen clarísimo los aseguradores, es la consideración simultánea de eventos favorables y desfavorables. Solo que cuando los eventos favorables son previsiblemente más altos, pues se entiende que la probabilidad es alta. Miremos las definiciones que sobre probabilidad trae el diccionario de la Academia Española. La primera señala que es la verosimilitud o fundada apariencia de verdad. La segunda, la cualidad de probable, o sea, aquello que puede suceder. Y la tercera, que es la relevante para los efectos probatorios, porque recuerden la remisión al mayor o menor grado de consistencia o de necesidad lógica, ¿sí?, que supone la determinación o la cuantificación del grado de probabilidad. Dice, en un proceso aleatorio es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, entendiendo que la diferencia entre los casos favorables y los posibles son los casos desfavorables. O sea, la definición misma de que algo es probable supone la conclusión de que se pueden prever casos desfavorables. Es esencial a lo probable, entonces, la posibilidad de casos desfavorables. Lo que ocurre es que cuando estos son los menos, la probabilidad ha de tenerse como alta y ahí es donde el indicio puede considerarse como prueba eficiente.
Esta primera subregla no solo se enuncia, sino que además se aplica constantemente dentro del proceso. Hay como unos 7 u 8 indicios que trae la demanda y concretamente que resalta la demanda de casación, y respecto de cada uno de esos indicios, la forma de abordar su poder de convicción es prever ante cada uno una alternativa lógica hipotética en la cual el indicio no establezca lo probado y sobre la base de eso va infirmándolos uno por uno. Tal vez olvidando que lo determinante no es establecer la probabilidad aislada de cada uno, ¿sí?, sino determinar qué tan posible es que todos ellos concurran al mismo tiempo en una misma situación y que cada uno tenga por su parte una explicación alternativa aislada. O sea, si concurren, si se da esa altísima coincidencia, sería o podría ser razonable concluir que tengan todos la misma etiología. La segunda subregla es especialmente grave en punto a la demostración de los estados subjetivos, porque exigir relación material de causalidad entre el hecho indicador y el hecho que se pretende probar prácticamente da al traste con la posibilidad de establecerlos, con la importancia que estos tienen en el mundo del seguro. Y esa imposibilidad deriva de que como los estados subjetivos por definición no tienen realidad material, pues es difícil o es imposible que exista una relación material de causalidad entre el indicio y el estado subjetivo, o entre el hecho indicador y el estado subjetivo. Y además de esta, digamos, imposibilidad por el plano en el cual se mueven las figuras, el tema es que la causa siempre precede en el tiempo a la consecuencia, ¿sí? Y si el hecho indicador de un estado subjetivo, ¿sí?, se analiza, este no puede ser antecedente al estado que determina el comportamiento particular. O sea, ninguna manifestación del interés defraudatorio, que precisamente lo que hacen es revelar la preexistencia del interés, puede ser causa del interés de defraudar, porque necesariamente en el tiempo se refiere a manifestaciones posteriores. Estas dos subreglas, ¿sí?, la consideración aislada de los indicios y la virtual desaparición de la prueba indiciaria por el solo hecho de que en el plano lógico sea posible concebir una explicación diferente a la que el demandante postula, añadida a la exigencia de una causalidad material que no puede darse respecto de los indicios, pues prácticamente determina, si se toma, ¿sí?, como fue postulada, la imposibilidad de demostrar, ¿sí?, por esta prueba indirecta hechos de trascendencia para el proceso. Esto, pues, digamos que a pesar de ser una formulación pequeña, suelta dentro de una sentencia que reitera básicamente pronunciamientos anteriores, casi que deja sin efecto todos los artículos que tratan de hacer relevantes los efectos de los estados subjetivos en el contrato de seguro, que son fundamentalmente los apoyos en los cuales se soporta el principio de la especialísima buena fe. El segundo de los temas tiene que ver con el cómputo de los intereses moratorios. Se introduce aquí también por virtud de una argumentación particular, ¿sí?, una excepción a una regla que viene relativamente estable desde principios de este siglo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre el cómputo de intereses? Primero, por vía general, planteamiento que no pueden decretarse de oficio, ¿sí?, a pesar de que son accesorios,
¿sí?, a la obligación indemnizatoria y que la misma jurisprudencia dice que son un asunto de orden público, se entiende que si se decretan los intereses sin haberse pedido previamente en la demanda, pues hay una ruptura del principio de congruencia, ¿sí? Esto quedó muy claro en una sentencia reciente del año 2014, a pesar de que hay un pronunciamiento, ¿sí?, anterior del 2005 que podría dar a entender lo contrario. Se trata de una manifestación muy breve, incluida en una sentencia donde el tema se despacha básicamente por asuntos de forma, pero que le señala al demandante que su queja es más un asunto de congruencia, porque, y de ahí la formulación que no es explayada, podría dar a entender que se pueden decretar oficiosamente. Pero ese tema finalmente pues ha sido tratado nuevamente y establecido con absoluta claridad. Otra manifestación jurisprudencial es que tienen carácter de pena. Los intereses moratorios se tratan como sanción y de esta particular connotación de su naturaleza, pues deriva casi que forzosamente el tratamiento que corresponde dar a las disposiciones que regulen el tema en punto al tránsito de legislaciones. Esta sentencia, ¿sí?, del 2009 armoniza o recoge las dos reglas, reproduce el carácter de sanción, ¿sí? Lo que resalta expresamente es el efecto general inmediato de las normas sobre intereses. O sea, cualquier reforma que se introduzca sobre el tratamiento de los intereses, habida cuenta de que estos tienen carácter de sanción de cara a las disposiciones de la Ley 153 del 87, corresponde aplicarla de inmediato. En este tipo de coyuntura es donde hay una sentencia que dice que es un tema de interés público económico. Y esta sentencia une las dos subreglas anteriores o las dos manifestaciones anteriores. Recalca que es una pena y señala que las modificaciones normativas que se expidan al respecto hay que aplicarlas a partir de la iniciación de la vigencia, respetando lo que antes hubiera dicho el legislador en una norma derogada respecto del periodo de vigencia de la misma. Dice, esas modificaciones también deben tenerse en cuenta para ser aplicadas a cada uno de los periodos de infracción, falta de pago, recalca el carácter de pena, que por esas leyes posteriores de aplicación inmediata estuvieron regidos, lo que significa que la liquidación no puede en verdad efectuarse aplicando a todo el periodo de incumplimiento la nueva norma, lo que sin duda importaría inaceptable retroactividad, pero tampoco cabe hacer obrar la primera como si la señalada modificación nunca hubiera tenido lugar. Recalca la jurisprudencia que es optativo del demandante, ¿sí?, escoger los intereses o la indemnización probatoria, con naturales consecuencias en el plano probatorio. Si opta por la primera opción, no tiene que probar ni el perjuicio ni su cuantía. Por el contrario, si se acoge a lo que señala el inciso final de la norma, pues tiene que someterse al régimen probatorio básico. Tiene que probar la existencia del perjuicio, su carácter de cierto y directo y la cuantía del perjuicio con toda la dificultad que ello arrastra. En un desprendimiento de pronunciamientos anteriores, básicamente los que contienen la argumentación sobre el carácter de la corrección monetaria como un apéndice o un desprendimiento de la obligación principal que se demanda. Por contraste, quedó establecido que los intereses no tienen ese carácter y que los intereses deben ser
deben ser demostrados. Y adicionalmente, ¿sí?, que los intereses de mora no son acumulables con la corrección monetaria, porque la misma jurisprudencia ha sentado que incluso los intereses mercantiles remuneratorios ya envuelven dentro de sí el cubrimiento del efecto inflacionario. Pues si lo envuelven los remuneratorios, con mayor razón los moratorios, que son superiores. Esta sentencia del 2001, y aquí empieza el tema que fue modificado por aquella que me propongo comentar, dice que la acreditación de la cuantía de la pérdida para los efectos de colocar en mora al asegurador puede ser judicial o extrajudicial. Y dice, de su acreditación de cara al asegurador en las formas señaladas, depende recta vía, en forma inmediata, el cómputo del plazo de un mes que éste tiene para efectuar el pago del siniestro y, en forma inmediata, la eventual constitución en mora por el incumplimiento del deber de prestación al vencimiento de ese término. Parecería claro que a partir de ese pronunciamiento, cuando quiera que se produzca la acreditación del estado de mora, la acreditación de la cuantía de la pérdida, ¿sí?, unida a la prueba de la ocurrencia del siniestro, pues empieza el mes y surge la mora. Si es extrajudicial, desde el momento de la reclamación; si es judicial, desde la etapa del proceso en el cual la prueba se complete. Sin embargo, la jurisprudencia no concluye de esa manera que parece desprenderse de la sentencia anterior. El postulado de una sentencia también del 2001, reiterada en el 2005, señala que si la condena al asegurador se impone por un valor inferior al reclamado y pretendido, no existe certeza sobre la cuantía de la pérdida, y entonces los intereses de mora se aplican desde la notificación de la demanda por aplicación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, dice la jurisprudencia, cuyo equivalente actual es el 94 del Código General del Proceso. Dice, la condena contra la aseguradora no fue por la cantidad que se declaró cuando se aceptó incrementar el valor del riesgo asegurado, sino por una cantidad considerablemente inferior. En verdad, al momento de efectuarse la reclamación, no existía certeza del monto de la prestación. Al tenerse que pagar intereses moratorios, los mismos se reconocerán desde el 12 de noviembre de 1998, fecha en la cual el apoderado de la aseguradora se notificó de la admisión de la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Y justifica la conclusión, ¿sí?, con la siguiente razón: si el demandado asume la posibilidad de afrontar el pleito en lugar de pagar la obligación que se demanda, pues necesariamente debe asumir las consecuencias de su opción procesal. Hay una muy importante aclaración de voto que les manifesté al principio, que realmente es aclaración con respecto a la decisión sobre el cargo, pero que es un verdadero salvamento respecto a la sentencia sustitutiva, donde manifiesta apartarse de esa conclusión particular, conforme a la cual los intereses de mora corren desde la notificación, por unas muy buenas razones, ¿sí? La primera es que hay norma especial, que el 1080 es una norma especial frente al artículo 90 del procedimiento civil o del 94 actual del Código General. Además dice, esta es una obligación a plazo, ¿sí? Es una obligación que tiene un mes para pagarse a partir del cumplimiento de una determinada condición, y en las obligaciones a plazo vencido este, sobra por completo la constitución en mora. Señala como último argumento que el artículo 1080, cuando dice podrá probarse aún extrajudicialmente, lo que impone es la conclusión forzosa de que con mayor razón cuando se prueba judicialmente.
y que no habiendo el legislador distinguido, ¿sí?, pues sobre un cómputo de forma diferente no es posible distinguir. La conclusión del salvamento, o de la aclaración, como la llamó el que lo firma, es que los intereses corren desde cuando se produce la incorporación o la práctica en legal forma de la prueba respectiva. O sea, desde el momento procesal intermedio entre la presentación de la demanda y la sentencia, en el cual, para los efectos decisorios, quedó establecida la prueba de la ocurrencia del siniestro. Entiende la persona que firma la aclaración que en buena forma lo que hace es reconocer o recoger lo que antes había señalado el profesor Osa, es que de esta manera se satisface de mejor manera el equilibrio contractual, la primacía del derecho sustancial y lo que dice la doctrina nacional e internacional. La argumentación, la verdad, es impecable, salvo para el caso del sobreseguro, porque no es absolutamente exacto que en el sobreseguro sea el demandante, ¿sí?, sobre todo cuando la alegación sobre disparidad entre la suma asegurada y el valor real del interés asegurable o de la pérdida para los efectos del principio indemnizatorio sale avante, que sea el demandante quien asuma la carga de probar, ¿sí?, la cuantía de la pérdida. Realmente la prueba de la cuantía de la pérdida en esos casos corresponde al esfuerzo probatorio adelantado por el asegurador. Y si de alguna manera los intereses moratorios son una sanción que supone una cierta censura sobre la actuación de quien debe pagarlos, recuerden la sentencia que decía que la justificación es que el asegurador optó por seguir el proceso, pues cómo no iba a seguir si lo estaban demandando por el doble de lo que valía realmente la pérdida en el peor de los casos, pues entonces parece difícil aceptar que, como resultado de la actividad diligente probatoria del asegurador, que finalmente sale avante por el reconocimiento de una indemnización menor a la pretendida, vaya a resultar castigado o sancionado con los intereses moratorios. Aquí, pues de pronto, habría que optar por una solución intermedia con aplicación de disposiciones del Código Civil. O sea, ese argumento de que si el asegurador decide adelantar el proceso debe sufrir los intereses de mora, pues se podría voltear con la idea de que si el demandante, que puede hacerlo libremente, no acepta el pago parcial, ¿sí?, que es una opción suya y que no le impide finalmente persistir en la demanda por la diferencia, debería más bien ser él quien debería sufrir pues, los efectos de su renuencia. ¿Cómo se podría solucionar el caso? Buscando una más centrada equidad. Que el demandante, establecida una cuantía de la prueba diferente dentro del proceso, le solicite al juez utilizar el poder que le da el artículo 1650 del Código Civil, que es una norma de muy escasa utilización, que señala que si hay controversia sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada. O sea, fuera de esto, cualquiera de las soluciones extremas, o desde la notificación, o desde la sentencia, o incluso la intermedia, que es dentro de una difícilmente determinable ocurrencia del momento procesal en que todavía sin valoración se entiende probada la cuantía de la pérdida, pues todas lucen de alguna manera caprichosas. Esto pues sería o podría ambientarse con base en los poderes y deberes que el Código General del Proceso le reconoce al juez, concretamente el de remediar los actos contrarios a la lealtad, ¿sí?, y el de ordenar a las partes las aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones que tengan dentro del proceso.
Señala también la jurisprudencia que opera exclusivamente, ¿sí?, el artículo 886, que es el que dice que se pueden cobrar los intereses sobre intereses después de un año de causados, que este artículo opera solo sobre los intereses remuneratorios y que como el artículo 1080 se refiere a los moratorios, no se pueden acumular. O sea, no es posible solicitar los intereses moratorios conjuntamente con el anatocismo que prevé el artículo 886, básicamente por esa razón. Otra regla, que el asegurador que se subroga de conformidad con el 1096 no puede incluir los intereses dentro del monto de la subrogación. Les voy a pedir 2 minuticos adicionales para redondear el argumento, ¿sí? Esta sentencia, por razones fácticas, ¿sí?, omite la aplicación de la subregla que determina que cuando la condena es por una suma inferior, ¿sí?, a la pretendida, ha de entenderse que la cuantía no estaba inicialmente acreditada, que no es posible predicar intereses desde la reclamación y que solo pueden serlo desde la notificación de la demanda. En esta sentencia particular se dispone el pago de intereses de mora desde la fecha misma de la objeción, ¿sí?, de alguna manera determinando una ruptura de la regla. ¿Cuál es el razonamiento, ya sintéticamente por razones de tiempo, que establece la Corte en esta manifestación? Dice: cuando quiera que las excepciones, ¿sí?, resulten atendidas, ¿sí?, no hay ninguna razón, el asegurador sale triunfante y pues no hay razón para condenarlo ni a la indemnización ni a los intereses moratorios. Pero por el contrario, si las excepciones no resultan acogidas, ¿sí?, entonces queda claramente establecido que debe pagar los intereses además del monto de la indemnización. Ahí aparece más o menos resaltada la parte gruesa del argumento. Dice: la compañía aseguradora deberá acreditar a través de sus excepciones que aquella objeción era seria y fundada en cumplimiento de la carga probatoria que le impone el artículo 1077, y solo en el evento de que sus defensas prosperen estará eximido del pago de la prestación. Si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño y logra probar ese hecho en el proceso, no habrá lugar a imponerle sanción alguna. Por consiguiente, cuando el acreedor reclama su derecho judicialmente, será la sentencia definitiva la que decida si los motivos en que se soportó la objeción estuvieron o no fundamentados. Y si resulta que la aseguradora no tenía razón, deberá pagar el monto de la indemnización y los intereses. Hay un argumento de refuerzo que tiene que ver con las particularidades de la carta de objeción. La carta de objeción dice: queda completa la documentación requerida para pasar a la etapa de estudio y pago del seguro, pero acto seguido, que fue una especie de exceso verbal, y acto seguido la misma carta señala: pero de todas maneras objetamos por seguro, sobre seguro malicioso, y termina la carta diciendo: en este caso particular se estableció que el valor de la reclamación excede en 600 millones al valor real del interés asegurable. ¿Cuál es la subregla implícita? Que si no se presenta una excepción que prospere, los intereses de mora se computan desde el mes siguiente a la fecha de la reclamación, en este caso particular ni siquiera así, sino desde la fecha de la objeción. ¿Qué pasó? La compañía excepcionó sobre la nulidad derivada del sobreseguro malicioso y por la forma de apreciación de los indicios, finalmente se entendió que no estaba probada la malicia, pero el sobreseguro sí quedó establecido. Por decirlo de alguna manera, ¿sí?, se declaró dentro de la excepción genérica los efectos del principio indemnizatorio, y como quiera que el bien no valía, bien incendiado no valía lo que la demanda decía, se fulminó condena por un valor diferente.
Entonces, formalmente no prosperó la excepción, pero realmente sí hubo una defensa útil y procedente del asegurador, no obstante lo cual se dejó de aplicar la subregla que había determinado que en esos casos los intereses van desde el momento de la notificación o cuando se traba la litis contestatio, ¿sí? Y predicó intereses de mora desde el momento inicial, desde el momento de la reclamación. Pues digamos que para efectos prácticos, pues habría que cuidarse de explicitar todas las excepciones posibles, incluso aquellas intermedias que estén lógicamente contenidas dentro de la pretensión, perdón, o de la excepción que el demandado pretende sacar avante. Muchísimas gracias y excúsenme el exceso en el tiempo.